Radio Bio Bio informa, interponen querella contra ministra Hut por, comillas, retardo o denegación de transporte durante elecciones. Bueno, durante la jornada, las de elecciones de este domingo se han generado diversas denuncias por la falta de transporte. Es por esto que el abogado Luis Mariano Rendón interpuso una querella contra la ministra de Transportes, Gloria Hut, por el retardo o denegación del servicio. Según lo contemplado en el artículo 256 del Código Penal, la querella es en contra de la ministra de Transportes, Gloria Hut, y los demás funcionarios que resulten responsables. Lo anterior por la falta de una provisión adecuada de servicios de transporte para concurrir a los locales de votación en esta segunda vuelta presidencial, precisó el abogado Rendón. La ministra de Transportes también realizó una especie de mea culpa del gobierno en relación a la acusación desde el comando de Gabriel Boric por una presunta disminución de buses del transporte público para que la ciudadanía se trasladara a sus locales de votación. La situación que hemos visto en las calles de Santiago y al parecer en otras regiones resulta completamente inaceptable. El gobierno debió prever un completo plan de transporte que permitiera que la ciudadanía contara con este servicio esencial para acudir a los locales de votación, enfatizó Rendón, el abogado querellante. Así también señaló que se deben investigar las responsabilidades. Este es un daño gravísimo al proceso electoral que estamos viviendo y no puede quedar en la impunidad. Aquí debe haber una investigación del Ministerio Público para establecer qué fue lo que pasó. ¿Qué te parece que se interponga una querella contra la ministra Hut? ¿Le ves futuro? ¿Cómo avanza esto que toma ahora un cariz judicial? El tipo penal lo estaba leyendo el empleado público del orden administrativo que maliciosamente, o sea, exige dolo directo respecto del empleado público. La verdad que ahí va a estar bastante complicado. Retardar o negar a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y los reglamentos. La verdad que me parece que está un poquito... Ahora, ojo, no me parece mal que se investigue esto, porque no me logra cuadrar el hecho de la distancia que existe entre el discurso que está presentando el gobierno con lo que se ve en la realidad. Y eventualmente esta distancia puede que haya algo por detrás, puede tener algo extraño y tiene que ser investigado. Ahora, no sé si esta será la fórmula correcta vía querella criminal, vía artículo 256, pero eventualmente sí me parece que hay otras reclamaciones de carácter administrativo que son mucho más interesantes o más atingentes y que podríamos establecer una responsabilidad administrativa de quienes tengan algún grado de responsabilidad, si es que la hay. Ojo, porque capaz que después lleguemos a entrevistar a la garita a los 200 trabajadores de la locomoción y digan, no, yo no pude, sabes que yo tenía también el día que venir, pero yo no pude, yo preferí ir a votar porque la vez pasada me quedé sin votar, y al final puede que sea una pésima organización del sistema de transporte público, que eso no es ninguna novedad. Si el transporte público de este país anda como la reverenda. Es que ¿sabes cuál es la excepción o la discrepancia que tengo respecto de eso, Claudio? Que es de toda lógica. Y es que para el plebiscito, cuando se movilizaron 7,5 millones de electores, esto no ocurrió. Y llevamos 7 elecciones consecutivas, me refiero a porque hay una que tuvo 4, pero llevamos por lo menos 4 elecciones consecutivas. Y en la de parlamentarios, ¿cómo tuvo la cosa? Durante las cuales nunca vimos esto. Es que, lo que vimos fue mayor o menor, vimos aglomeraciones en los recintos, vimos largas filas, pero no vimos este problema en los paraderos. Mira lo que dice, entonces no tiene ninguna racionalidad que esto sea que de pronto los conductores, a todos juntos además, se les ocurrió preferir ir a votar que trabajar. Cambiaron su estado anímico, mejoraron su situación económica y decidieron no ir. No cuadra. Ahora, el dolo... Y ahí una pregunta más bien jurídica. Si se requiere establecer dolo, eso significa diligencias del tipo requisar computadores y pedir correos electrónicos. O sea, que ella haya dicho, no vayan hoy día, oye, tú ¿cómo se llama? Concesionario, tú no citas a tus trabajadores este día. O sea, hay que acreditar una cuestión que va mucho más allá. Por eso digo que la vía... Yo estoy pensando, ¿saben qué estoy pensando? En la investigación contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, ¿sí? Que se pidió finalmente, después de mucho trámite, requisar todos los correos electrónicos. ¿Cuánto costó? Y todavía no tenemos el resultado de esa diligencia, porque es muy larga, porque son miles. París y todavía no se entregan los correos. Mira, un segundo, Libardo, ¿qué es lo que apunta, por ejemplo, un experto en la materia, que es un doctor en transportes y logística, se llama Franco Basso? Él dice que hoy en Santiago tenemos menos del 60% de la cantidad de buses que un día normal. Mira, él señala algo bien clarificador para ponerle número a la conversación. Él dice, en Santiago existen aproximadamente 6.800 máquinas. Aproximadamente 6.200 de esas andan en hora punta, o sea, en un lunes en la mañana, 6.200 máquinas andan en la calle.
Esta jornada señala, tenemos aproximadamente 3.400 buses, menos de un 60% de la cantidad de buses en hora punta, y estamos muy alejados de lo que se prometió. En ninguna circunstancia iba a bastar para mover a los potenciales 5 o 6 millones de votantes que hay en Santiago. ¿Falló la planificación o hubo algo más? Esta querella quizás ayuda a dilucidarlo. Pero hay otra herramienta más rápida, ¿no? Que es la herramienta política. El Congreso tiene dentro de su órbita de competencias el llamar a todos los actores y esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió. Entonces aquí la primera tarea, me imagino yo, en tanto sin decir que no pueda avanzar paralelamente eso, es que la ministra tendrá que comparecer y tendrán que comparecer los contratantes del transporte público para que le den una explicación al país de qué fue lo que aquí realmente ocurrió. O sea, la primera acción es una acción de orden política, de control político por la magnitud de lo que... Porque fíjense lo siguiente, Eduardo, Yasna y Claudio, deberíamos estar hablando de las claves que explican esta elección. Y estamos hablando del transporte. Las claves es qué ocurrió con el voto femenino, qué ocurrió con el voto joven, para dónde se fueron los 3,5 millones de votantes que en la primera vuelta fueron por Franco Parisi, que fueron por Yana Proboste, por Sebastián Sichel, por Marco Enrique Jominami y por Eduardo Artés. No hemos podido entrar en esa disquisición de saber para dónde se pudieron inclinar eso, sino que estamos aquí hablando de un hecho de la logística de una elección que, como Yasna lo estaba marcando, aquí en 5 procesos eleccionarios anteriores no hubo mayores quejas respecto a eso, de lo que eso significaba. En consideración de lo siguiente, todavía nos falta una elección, el plebiscito de salida de la Constitución. Por lo tanto, uno suponía que aquí la logística estaba resuelta, que esto no iba a tener un inconveniente del transporte, sino que íbamos a hablar, bueno, ¿se movilizaron los jóvenes? ¿Sí o no? ¿Se movilizaron el voto femenino? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con el voto socioeconómico en Chile? Con ese Chile profundo, ¿salió a votar? ¿Por quién votó? ¿Qué hicieron los 3,5 millones? De eso deberíamos estar hablando ahora y después, en una media hora más, de los desafíos que va a tener el próximo presidente. Pero estamos enzarzados en saber qué fue lo que explicó esta logística que no funcionó. A lo menos las cifras que dijo la ministra no tenían un correlato con la calle. Claro, no estaban conversando con la calle. Lamentablemente nos estamos preguntando si los chilenos han podido votar o no han podido votar. ¿Y por qué? Porque no hay transporte público. Impresentable en una democracia que se precia de sana. Vamos a tomar contacto con el abogado querellante, don Luis Mariano Rendón, a quien saludamos a través del Zoom. ¿Cómo está, Luis Mariano? Gusto saludarlo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí observando con muchísima preocupación lo que hemos visto durante toda la jornada, que se ha tomado la conversación y que ha desviado quizás un poco el foco de la elección misma, del balotaje. Esta falta de transporte público. Conversamos con diversas fuentes de la conversación o aristas de la conversación y todos apuntan a más o menos lo mismo. No es que falten máquinas, sino que lo que faltan son choferes. Entonces uno puede preguntarse ¿por qué faltan choferes? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué se promete que van a haber buses cuando en realidad no los hay en la calle? Luis Mariano, tú has presentado una querella, cuéntanos más detalles, por favor. Sí, efectivamente, acabo de presentar una querella por el delito contemplado en el artículo 256 del Código Penal. Esto es la denegación o retardo en un servicio que un funcionario público tiene la obligación de prestar conforme a sus obligaciones legales. Eso es precisamente lo que debió hacer la ministra de Transporte, es preparar un plan de transporte para esta contingencia y fiscalizar su cumplimiento y cerciorarse de que se habían cumplido todas las condiciones para que este plan funcionara óptimamente. Eso evidentemente no ha ocurrido y es un hecho gravísimo porque está de una u otra manera enturbiando un proceso que debiese ser absolutamente carente de cualquier tipo de observación. El gran desafío de la democracia chilena es aumentar los niveles de participación. Y aquí el gobierno, en vez de prestar todas las facilidades para que ello ocurra en un evento electoral tan trascendente como este, nos estamos dando cuenta de que tiene un fallo realmente inaceptable. Eso debe ser investigado por la Fiscalía y deben establecerse las responsabilidades correspondientes. No puede ser que aquí simplemente nos creemos en una guerra de declaraciones, que el ministro Belolio dice esto, la ministra de Transporte dice esto otro y bueno, ahí queda la cosa. No, acá debe haber una investigación que rigurosamente establezca cuáles fueron las causales
de lo que ocurrió, que a mi modo de ver es completamente impresentable. Debió haber un plan de transporte, debió cerciorarse de que este funcionase. O por lo menos, si es que ya en algún momento, el día de ayer, se constató algún fallo, algo que hacía prever que esto no iba a funcionar, debieron tomarse medidas aún de mayor urgencia. Por ejemplo, movilizar los vehículos de las Fuerzas Armadas para que estuvieran dispuestos a apoyar el transporte de los ciudadanos hacia los locales de votación, como una forma adicional, por lo menos, de mitigar el daño que se está provocando. Ello tampoco ha ocurrido, de manera que nos parece que la responsabilidad es completa. Luis, ese punto es bien importante porque estábamos viendo que desde el punto de vista de los alcaldes, ellos no tienen atribuciones y además así se los refrendó la Contraloría para el de transportar a la ciudadanía en eventos electorales, porque eso es lo que se presta justamente en un pasado bastante remoto, pero para el acarreo, por ejemplo. Sin embargo, tú das esta otra alternativa de las fuerzas militares y eso podría tener sentido ahí, lo pregunto desde una perspectiva jurídica, porque lo ignoro, en un contexto de que es justamente el ejército el que toma el mando y el control del orden público en eventos electorales. Entonces, ¿eso les permitiría hacer este tipo de maniobras? Sí, por supuesto. Creo que existiría esa posibilidad, evidentemente como una medida de emergencia. ¿No es cierto? No es el ideal que la población tenga que estarse movilizando en vehículos militares, pero ante la posibilidad de que tengamos un evento electoral fallido por la imposibilidad de los ciudadanos, es necesario adoptar medidas como esa, como que los militares también puedan poner a disposición de la ciudadanía y apoyar el transporte público. Eso debió ser una medida de última instancia, pero que debió haberse implementado, y ni siquiera eso lo vimos. Por lo tanto, creemos que hay una responsabilidad innegable de las autoridades al respecto.